Bienvenidos literatos, estamos en aspectos de la escritura de Letras y Tijeras, taller literario. Hoy vamos a ver el clímax. Vamos a ver cómo podemos desarrollar este momento de máxima tensión en nuestros cuentos o novelas. También vamos a ver cómo lograr llegar hasta ese punto de enfrentamiento de nuestros personajes, principal y antagonista. Y sin más vueltas, bueno, vamos a la compu y veamos el clímax. Muy bien, literato, ya dentro de la compu vamos a ver el clímax. Entonces, el clímax tiene que ver directamente con el conflicto. Entonces vamos a establecer primero que nuestro cuento sí tiene un conflicto y como vemos acá abajo las tres instancias o tres partes de un cuento. Vamos al texto. El conflicto es el origen para una obra literaria principal. Eso lo habíamos visto ya en un video que se llama El conflicto. Si no hay conflicto, no hay relato, no hay cuento. También lo habíamos dicho en ese video del que les hablo. El conflicto hace referencia a fuerzas contrapuestas que provocan el desarrollo argumental de la historia. Y esto es muy importante. No necesariamente estas fuerzas contrapuestas tienen que ser dos personajes, sino puede ser un personaje y la naturaleza, un personaje y una situación, como por ejemplo quedar encerrado en algún lado, y lo más básica y lo más común, sobre todo si es de aventuras, acción, es dos personajes opuestos, enemigos, digamos. Surgen así al menos dos posturas contrarias que habrá que descubrir, las que pueden manifestarse explícitamente o hallarse implícitas en los diferentes momentos y situaciones de la narración. Bueno, eso con respecto al conflicto. Tenemos que dar toda esta vuelta y explicación sobre el conflicto para poder explicar claramente lo que es el clímax. Entonces, vamos a ir viendo a medida que avanzamos en la lectura las tres partes del cuento, es decir, la primera instancia que es la introducción donde se incorpora el marco y los personajes, el nudo donde aparece la primera problemática, más o menos por acá, ni bien empieza el nudo ni bien termina la introducción, ese espacio medio gris entre introducción y nudo, bueno, el nudo comienza justamente con la problemática, con el conflicto. Y justo acá en el nudo, cuando está concluyendo que ya vamos a llegar al final del cuento, en el desenlace, tiene que producirse el clímax. Entonces, el clímax es el momento con más tensión de un cuento. Generalmente el clímax se encuentra en lo que se llama el desarrollo nudo, que es lo que decía yo que está acá, y el desenlace corresponde al final o conclusión del mismo. Bueno, claramente sí, el clímax se ubica acá, justo llegando al desenlace. Lo que pasa es que el clímax, como es el momento de máxima tensión, tiene que imaginárselo como una ola. Esta es la cresta de la ola y luego se empieza a diluir, empieza a perder su fuerza y esa dilución, ese empuje que queda, esa fuerza cinética que trae, ya nos va metiendo directamente en el desenlace. Entonces acá podríamos, como si quisiéramos sombrear esta parte, como que el clímax abarca un pedacito, si bien empieza en el final del nudo o desarrollo, abarca el inicio del desenlace, es decir, momento de máxima tensión y después afloja y ya se van acomodando las piezas en el desenlace para darle final al cuento y conclusión, ¿no? Como dice acá. El desenlace corresponde al final o conclusión del mismo. En este pasaje del cuento, llamado clímax, el protagonista con el antagonista se interponen produciendo un conflicto entre sí que los separa, que los opone y que se resuelve. Es decir, chocan, finalmente chocan entre ellos y uno es el vencedor y el otro es el vencido. Recordemos lo que dije hace unos minutitos, no necesariamente tienen que ser dos personajes, personajes como tal, personas, representaciones de personas, sino que puede ser un personaje y una situación. Hay una película, creo que se llama 48 horas o 96 horas, una cuestión así. 127 horas es la película, así se llama, y actúa James Franco, donde el personaje, que es como un alpinista, un senderista, sufre un accidente, queda atrapado contra una roca y bueno, ahí justamente el antagonista es la naturaleza, la situación más que nada, y luego la naturaleza con las siguientes cosas que le suceden hasta que, bueno, no voy a decir que sí, que pasa, aunque la peli es vieja, pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Justamente hablando de películas, para ejemplificar esto del clímax iba a utilizar tres.
pero solamente con imágenes, para evitar problemas de copyright y esas cosas. Pero ahí igual además quería avisarles para no adelantarles nada que sea inconveniente si es que las pelis no las vieron. Bueno, vamos a ellas. La primera es Gigantes de Acero, donde lo vemos acá a Hugh Jackman boxeando, luchando. La película se trata de boxeo de robots, con este que es claramente, visiblemente inferior a este otro robot que es gigante. Y este es el clímax de la película. Justo este es el momento de mayor tensión, donde no sabemos cómo va a terminar resolviéndose el conflicto, debido a que tiene todo un trasfondo. No voy a contar demasiado, pero justamente acá en este fotograma se da el clímax, es decir, el robot inferior y claramente con menos posibilidades vence. Acá lo tenemos a Hugh adoptando la postura de boxeador, vence al robot superior. O eso es lo que aparenta que va a suceder, ¿no? Digamos, logra derribarlo, eso sí. Vamos a ver la siguiente, pasamos de página. La Odisea de los Giles. No encontré el fotograma justo que quería mostrarles, pero más o menos este ilustra el momento. Si vieron la peli, se trata de una venganza, digamos, una especie de hecho de justicia, un robo al estilo Robin Hood. Bueno, la película también es buenísima, no quiero adelantar demasiado, pero el momento de máxima tensión es cuando el villano, que se llama Mansi, se percata de que está siendo robado y va en busca de los personajes. Parecería que los va a atrapar y que los va a herir porque va armado, pero sucede algo que tenían previsto los personajes y nosotros como espectadores no. Nos muestran una escena muy vaga de lo que podría llegar a suceder, pero no nos explican qué es lo que está sucediendo ahí, porque luego sirve como golpe de efecto, clímax final de la película. Vamos con la tercera y última. Acá está. Escena final. En realidad no son las escenas finales. ¿Se acuerdan que les dije que el clímax es abarcativo? Es como una ola que está en su punto máximo y después decae. Este es de El Gran Torino, donde nuestro personaje, no me acuerdo el nombre del personaje ahora, se enfrenta contra los villanos. La peli también es excelente y no quisiera adelantarles nada, pero es donde él se ofrece como sacrificio. Podemos entrever algo porque en las escenas anteriores, las que van preparando el clímax, notamos que el personaje entra en una especie de despedida, lleva a cabo una serie de acciones que claramente son una despedida, es decir, son pendientes que él realiza antes de esta acción. Esta es la acción previa, es decir, es 1 milímetro antes de que la ola tome su mayor dimensión, porque luego de acá se produce justamente la tensión máxima y después decae. Recordemos que decae y la película continúa un poquito más y llega a su final. Volvamos a nuestros apuntes. Entonces, lo único que nos queda decir de esto es el desenlace. Decae el clímax de la narración, como si fuese una ola, reitero, y llega el final. Y esto también es muy importante, es decir, necesitamos que en el desenlace haya un final, un cierre de la historia, un reacomodo de los personajes. Bueno, en la descripción les dejo actividades, como siempre, por si tienen ganas de realizarlas, y no me voy a despedir sin antes decirles que en Letras y Tijeras hacemos literatura, y la literatura se hace leyendo y escribiendo. Vamos a escribir. Nos vemos en el próximo video.